Bien, muchachos, vamos iniciando de una vez. Vamos a recibir a esos compañeros que se agreguen más tarde. Eh, Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Y la sesión del día de hoy, muchachos, simplemente es vamos a hacer un ejercicio adicional de arreglo de capacitores, un último ejercicio antes del examen que ya algunos ya presentaron ayer y que el resto estará presentando el día de hoy. Pero que bueno, quiero hacer un ejercicio final para aclarar por si hubiera alguna duda. Y también preguntarles, antes de iniciar eso, muchachos, preguntarles si tienen alguna duda que externar, algo que quieran que revisemos puntualmente, alguna duda específica de algo, o en su defecto cualquier comentario que quieran hacer. Yo, profesor, tengo Adelante. una duda sobre el desarrollo 2 de la práctica 6, El desarrollo, que es, sí, que es sobre sacar M, pero en nuestras fórmulas que he revisado no tenemos algo así como M y no sé si sea E o otro valor. sacar, bueno, ahorita lo revisamos, revisamos el instructivo y vemos de qué se trata. Ok. Gracias. Es de la práctica, ¿de qué práctica me dices? La práctica 6, la parte del desarrollo 2. Ok. El punto 2 del desarrollo de la práctica 6. Lo revisamos entonces. ¿Te parece bien si lo vemos hacia el final de la sesión para que ahorita revisamos Sí, el ejercicio y al final me recuerdas por si ya me estoy olvidando, me recuerdas por favor, pero lo vemos. sí. Entonces, algo más muchachos, ¿alguien quiere comentar alguna otra cosa, externar algo, objetar o lo que sea? ¿No? ¿No hay nada muchachos? No, profe, todo bien. No, profe. Bien, gracias. Vamos entonces a hacer un ejercicio adicional. Déjenme acuerdo cómo es el ejercicio porque para no regarla. Y bueno, ahorita lo vamos haciendo. ¿Qué les iba a decir? Bien, denme un segundo, ahorita los... Hoy vamos a trabajar con la pizarra de Zoom, pero... Ajá, 5, 10. Cinco y 10. Ok, ya está. Bien, vamos entonces muchachos, voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar sobre la pizarra de Zoom. Vamos a realizar un ejercicio de capacitores, un ejercicio de un arreglo mixto de capacitores. Y entonces pues vamos a dibujar aquí nuestro circuito, empezando por nuestra fuente de voltaje. Y después nuestros capacitores, por ejemplo, tendríamos un capacitor un capacitor 2, 3, 4. Okay. Tendríamos un capacitor, por ejemplo, aquí. Y luego un capacitor aquí. Y luego otro aquí. Y otro acá. Un total de 4 capacitores, muchachos, conectados de esa manera. Bueno, ahí están puestos. Vamos a conectarlos.
circuito mixto de capacitores con 4 capacitores. Una oportunidad, esto es semi rápido. Bueno, ustedes perdonarán las líneas chuecas, pero la idea es que están conectados. Bien, tenemos 4 capacitores ahí conectados de esa forma. Y me interesa determinar para este circuito de capacitores pues todos los parámetros. Para empezar voy a ver que aquí tengo una fuente, no sé de cuánto será esta, voy a recordar. Esta fuente de 10 volts, ok. Tengo aquí una fuente de 10 volts. Y tengo conectados todos esos capacitores. Aquí tengo un capacitor 1 de 5 microfaradios. Y luego tengo un capacitor 2 de 10 microfaradios. Y luego tengo aquí un capacitor 3 de otra vez de 5 microfaradios. Y finalmente, perdón, un capacitor 4 de también de 10 microfaradios. Y entonces necesito determinar para este circuito todo. Necesito determinar el voltaje en cada capacitor, la capacitancia total, la carga en cada capacitor e incluso la energía en cada capacitor. Muchachos, ¿alguien me puede decir por dónde puedo empezar? Obteniendo la capacitancia total del circuito. Muy bien, obtener la capacitancia total del circuito. Gracias. Entonces, y para obtener la capacitancia total del circuito, ¿por dónde puedo, por dónde empiezo? ¿Qué es lo que primero que hago? Sería sacar la capacitancia de 3 y 4 ya que están en paralelo, ¿no? Ok, sí, vamos a ver que hacia el extremo de este circuito podemos identificar podríamos identificar que estos dos están en paralelo, pero no es cierto porque aquí hay otros dos que están estorbándonos, entonces no podríamos reducir los primeros dos. Cuando llegamos a ver este 2 con los otros dos, no están conectados propiamente en serie en paralelo. Entonces, efectivamente, como nos dice Daniel, lo que podemos identificar es que precisamente estos dos capacitores 3 y 4 están conectados en paralelo, y entonces por ahí tendríamos que empezar a reducir este circuito, hacer un equivalente de este capacitor, de estos dos capacitores, para ir reduciendo este circuito. Y entonces tendríamos que calcular precisamente la capacitancia 3 y 4, ¿no? El equivalente de esa capacitancia 3 y 4. ¿Y a qué es igual esa capacitancia 3 y 4, muchachos? A la suma de las capacitancias. Si este es un circuito serie, es a la suma de las capacitancias. Muy bien, gracias. Vamos a decir que es el capacitor 3, la capacitancia 3 más la capacitancia 4. Y la capacitancia 3 más la capacitancia 4 son 5 microfaradios del capacitor 3 más 10 microfaradios del capacitor 4. Y entonces obtenemos que la capacitancia 3,4, el equivalente de esas dos es exactamente 15 microfaradios. Y lo que tendríamos que hacer ahora es redibujar este circuito, porque ahora lo que pasó es que pues ya cambiaron, tendríamos que cambiar por un equivalente, tendríamos que redibujar este circuito. Voy a tratar de hacerlo aquí más rápido. Me quedaría en la fuente, me quedaría el capacitor 1 que no he tocado como tal, el capacitor 2 que no he tocado tampoco, y acá me quedaría el capacitor equivalente 2, 3, 4. Y unidos, conectados, pues sería así más o menos.
Y entonces aquí arriba tendría el capacitor, tendría aquí mi capacitor 1, que no he tocado, tendría aquí mi capacitor 2, que tampoco he tocado, y aquí tendría mi capacitor 3,4, que tampoco he tocado. Pero que ya hice que ya uní ahí mis dos capacitores 3 y 4 con un equivalente que es capacitor 3,4, y aquí sigo teniendo mis 10 volts de la fuente. Entonces, ¿con qué seguiríamos, muchachos, para reducir este circuito? ¿Qué tendríamos que trabajar ahora? ¿Alguna idea, muchachos? Para seguir reduciendo este circuito. Apóyenme. La capacitancia equivalente de 234. 2,3,4. Veríamos que ahora lo que podemos identificar es precisamente una parte de este circuito que es esta formada 2,3,4, que en estos dos casos, en este caso los dos capacitores están en serie, y llegaríamos entonces a que tendríamos que determinar esa capacitancia equivalente de 2,3,4. Poner con esta capacitancia 2,3,4. Y como es un circuito serie, ¿cómo la obtenemos, muchachos? ¿A qué es igual? ¿Cuál expresión? Muchachos, apóyenme. 1 sobre 1 del capacitor 1 más 1 sobre C34. Muy bien, gracias. 1 sobre 1 capacitor 2, ¿no? Es la 2 la que estamos trabajando. Capacitancia 2 más 1 sobre el inverso de la capacitancia 3,4, que es la otra que vamos a operar. Son solamente 2 aquí. La capacitancia 2 y el equivalente de 3,4. Entonces, bien, gracias. No sé si fue Adolfo. Entonces vamos a calcular 1 sobre 1 sobre la capacitancia 2, que dijimos que es de 5, no, es de 10 microfaradios. 10 por 10 a la menos 6 faradios. 10 a la... ¿Qué lata? ¿10 por 10 a la menos 6? Y luego a eso le vamos a sumar lo que tenemos para el capacitor 3,4, que es el equivalente, es 1 sobre 15 por 10 a la menos 6, o sea, 15 microfaradios. Y entonces esta capacitancia equivalente 2,3,4 va a ser igual a 1 sobre 1 entre 10, muchachos, es 0,1 por 10 a la 6 más 1 entre 15, muchos me dicen cuánto es 1 entre 15, por favor, con sus calculadoras, ayúdenme. 0.066. 66 periódico, 0.0666, vamos a dejarlo en 0.06 nada más, por 10 a la 6. Y entonces si sumamos esto va a ser igual a 1 sobre 0.16 por 10 a la 6. Y entonces, ¿cuánto me da esta capacitancia equivalente? 2, 3, 4. ¿Cuánto es la inversa de 0.16, muchachos, por favor? 6.25. 6.25. Gracias, Olga. 6.25 por 10 a la menos 6. Es decir, 6.25 microfaradios. Y entonces aquí podemos observar esto, muchachos, que 6.25 microfaradios es menor que estos 10 microfaradios y menor que estos 15 microfaradios, que era 3,4. Entonces podemos
sospechar que este es el resultado es adecuado, porque como son un circuito serie, la capacitancia total del circuito serie debe ser menor que la menor, y la menor era de 10 microfaradios en este caso. Y entonces cuando hago eso, veo que reduzco mi circuito y lo puedo dibujar más pequeño todavía, porque me queda un circuito con esta fuente, con un capacitor 1 que todavía no le he hecho nada, y con un capacitor 2, 3, 4, que me va a quedar de esta manera. Y entonces veo que queda mi circuito reducido ya a un circuito puramente paralelo, con un capacitor 1 aquí y con un capacitor 2, 3, 4 aquí. Y entonces, ¿qué seguiría, muchachos? Tengo aquí 10 volts. ¿Qué seguiría? Sumar las capacitancias. Encontrar la capacitancia total, que es sumar las capacitancias. Bueno, ¿alguien lo quiere hacer por mí, muchachos? ¿Alguien que me ayude? Sobre la pizarra. Cualquiera puede ser, uno nada más. Daniel, ¿tienes oportunidad? Es lo que quiero hacer, pero no encuentro el lapicito que me permita escribir en mi pantalla. ¿No tienes en la parte superior de tu pantalla una barra de herramientas que dice texto, selección, dibujar? A ver, déjame ver. ¿No lo ves? No. Sobre esta pantalla blanca de Zoom. Deje busco y si lo encuentro ya le ayudo. Alguien que sí la tenga a la mano, muchachos, que me ayude a calcular esta capacitancia total. Ángel, ¿sí la tienes tú? Darna, ¿nos quieres ayudar? Ya veo que sí tienes manera de escribir. Ya pude yo, profe. Adolfo, ¿puedes ayudarnos a calcular la capacitancia total? Perdón, es que se me trabó la computadora y ya no pude. No te escuché casi nada, Darna. Pero bueno, ahí está ya escribiendo Adolfo, a ver. Sí queda así, ¿no? Ajá, más 5. Muy bien, 6.5 más 5, sí, la capacitancia total. Muy bien, Adolfo, gracias. ¿Con qué escribes? ¿Con tu ratón o con tu dedo? Con mi ratón. Con tu ratón, ok. Bueno, no, eso también para que vean, muchachos, que es harto difícil trabajar con esto. Pero bueno. Entonces nos dice Adolfo que para calcular la capacitancia total, sumó los 6.25 que era esta capacitancia 3.4, más los 5 microfaradios de este capacitor. ¿Cómo se llama? De este capacitor 1, y entonces obtuvo que la capacitancia total de este circuito, lo voy a reescribir aquí para que nos quede espacio. La capacitancia total de este circuito es 6 más 6.25 más 5, 11.25, perdón, 11.25 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces es la capacitancia total, bueno, ya viene escrita con su múltiplo es 11.25 microfaradios. Gracias, Alfo. Te agradezco la participación, pero voy a borrar de todas maneras esto para que nos dé espacio. Ok. ¿Vale? Te agradezco. Y entonces ya
Ya calculó aquí Adolfo la capacitancia total. ¿Qué seguiría, muchachos? Ya tenemos la capacitancia total y necesitamos determinar todo, las cargas, los voltajes. ¿Qué seguiría? ¿Alguna idea, muchachos? Las cargas, ¿no? Determinar cuál carga. Sería la carga total, ¿no? Ajá, la carga total. La carga total. Bueno, ya que calculamos la capacitancia total, efectivamente el proceso que sigue es calcular la carga total. ¿Y cuánto vale la carga total? ¿A qué es igual la carga? Pues me tengo que acordar que la vaca me da queso y crema y entonces la carga va a ser la vaca por la crema. Ok. Si yo quiero calcular la carga total, tengo que multiplicar el voltaje total por la capacitancia total. Son dos cosas que ya conozco. El voltaje total pues, es el que aplico con la fuente, que son estos 10 volts. Y los tengo que multiplicar por la capacitancia total que acaba de calcular Adolfo en 11.25 microfaradios. Bien, entonces, ¿cuánto vale mi carga total? Será igual a 10 por 11.25, serán 112.5 micro. No hice nada con el micro, lo pongo tal como tal. Y coulombs, que son las unidades de carga. Ya tengo la carga total del circuito. Ya puedo ya puedo calcular mis cargas. Bueno, vamos a ver que si yo necesito calcular, por ejemplo, mis cargas parciales, mi carga en el capacitor 1, por ejemplo, mi carga en el capacitor 1 tendrá que ser el voltaje en el capacitor 1 por mi capacitancia 1. La pregunta es, ¿conozco cuál es el voltaje en el capacitor 1? Muchachos. No, aún no. A ver, vamos a revisar bien el circuito. Chequen, el capacitor 1 es este. Sí, la conocemos, profe. ¿Cuál es? Según en un circuito paralelo, todos los voltajes son iguales, ¿no? Así es, entonces aquí podemos ver que para el caso del capacitor 1, sí lo conocemos porque está directamente a la fuente, son estos 10 volts, entonces sí podemos calcular esta primera carga, porque va a ser igual a los 10 volts, que es el voltaje 1, por la capacitancia 1, que es el valor del capacitor de 5 microfaradios en este caso. Y si hacemos eso, pues me da que estos son 10 por 5, 50. 50 micro coulombs. Ya está la carga 1. Ok, si quisiera calcular la carga 2, por ejemplo, la carga del capacitor 2, esa por correspondencia tendría que ser el voltaje del capacitor 2 por la capacitancia 2. Ahora la pregunta es, ¿conozco cuánto vale el voltaje en el capacitor 2? ¿Sé cuánto vale ese voltaje en el capacitor 2? Muchachos, aquí en este capacitor 2, entre estos extremos de este capacitor 2, debe haber un voltaje 2. Voy a escribir aquí, a ver. ¿Conozco cuánto vale este voltaje? Porque está en serie, ¿no? Así es, no lo conozco porque está en serie con 3 y 4. Este voltaje, estos 10 volts que están aquí entre 2, 3 y 4, están repartidos entre este capacitor 2 y este capacitor 3 y 4, entonces no lo conozco. Tendría yo que determinarlo. Entonces lo que sigue, muchachos, antes de incluso tratar de calcular las cargas, es encontrar los voltajes parciales. Es decir, primero tengo que determinar cuánto vale, por ejemplo, este voltaje 3 y 4. Bueno, este voltaje 3 y 4 no hay problema. Necesito determinar cuánto vale este voltaje 2 y cuánto vale este voltaje 3 y 4.
porque yo sé que este voltaje 3 y 4, pues y este voltaje 2 sumados me van a dar estos 10 volts, pero los necesito individuales para poder calcular estas cargas. Entonces, de ahí, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo calculo el voltaje? Por ejemplo, el voltaje 2, ¿a qué va a ser igual, muchachos? A la carga 2 entre la capacitancia 2. A la carga 2 entre la capacitancia 2. Ok. Pero sigo sin conocer la carga 2 y tampoco la capacitancia 2, no, pero la carga 2 es precisamente ahí donde me atoré. Entonces, creo que por ahí tampoco es el camino. Vamos a ver otra alternativa. Entonces, para poder determinar este voltaje 2 necesito esta carga 2, pero para poder determinar esta carga 2, muchachos, yo necesitaría determinar primero esta carga 2, 3, 4, porque si conozco esta carga 2, 3, 4, ya conozco cuánto vale la carga 2 y cuánto vale la carga 3, 4, que son los valores que yo necesito para determinar cuánto vale este voltaje 3, 4. Entonces, otra vez, vamos a ver. Si yo quisiera calcular el voltaje 3, 4, ¿a qué sería igual? Perdón, 3, 4. Este voltaje 3, 4 sería igual a la carga 3, 4 entre la capacitancia 3, 4. Y entonces, pues otra vez tengo el mismo problema. Para poder determinar esta carga 3, 4 o esta carga 2, lo primero que necesito hacer es determinar cuánto vale la carga conjunta de este 2, 3, 4. Para poder determinar cuánto vale el voltaje. Bueno, aquí el voltaje ya lo tengo. ¿Cuánto vale la carga 2, 3, 4, muchachos? ¿A qué será igual? Pues a mi voltaje 2, 3, 4 por mi capacitancia 2, 3, 4. Y entonces puedo determinar esta carga 2, 3, 4. ¿Cuánto vale el voltaje 2, 3, 4? Al que están sujetos el conjunto de 2, 3 y 4, muchachos. ¿A qué es igual? A 10 volts. A 10 volts, vemos que están exactamente los mismos que están aplicados a C1, están aplicados a 2, 3, 4, entonces aquí tengo 10 volts. Y luego, ¿cuánto vale la capacitancia 2, 3, 4? La acabamos de calcular aquí. 6.25 microfaradios. Y entonces ya puedo encontrar la capacitancia la carga 2, 3, 4. Si multiplico esos 10 volts por esos 6.25 microfaradios, eso me da 62.5. Gracias, Ilian. 62.5 microfaradios. Y entonces sí me regreso. Bueno, aquí hay que hacer la consideración importante, muchachos. Esta carga 2, 3, 4 es la que está en este arreglo que está aquí encerrado en verde, de la capacitancia 2, 3 y 4. Entonces yo de aquí tengo que llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Si estos capacitores están en serie, ¿cómo es la carga de este capacitor 2 y la carga de este capacitor 4 con respecto a esta carga 2, 3, 4? Iguales. Son iguales. Según las condiciones del arreglo serie, esta carga 2, 3, 4 debe de ser igual a la carga que hay en 2 y debe de ser igual a la carga que hay en 3 y 4. Entonces, pues ya tengo entonces aquí lo que necesitaba para calcular estos voltajes.
Este voltaje 2, por ejemplo, va a ser la carga 2 que la acabo de determinar porque acabo de decir que son iguales a la carga 234, que es de 62.5 microfaradios, perdón, microfaradios puse aquí, son microcoulombs. 62.5 microcoulombs entre la capacitancia 2, que son 10 microfaradios, y eso me da que el voltaje 2 va a ser igual a 6.25 volts. Y entonces, como ya también hice esa consideración que la carga 2 es igual a la carga 3.4 y es igual a la carga 2.3.4, pues entonces ya también puedo calcular cuánto vale mi voltaje 3.4. Porque este voltaje 3.4 va a ser igual a la carga 3.4, que es esta misma carga de 62.5 microcoulombs. Entre la capacitancia 3.4, que es estos 6.25, perdón, la capacitancia 3.4, que es la primera que calculamos, estos 15 microfaradios. 15 microfaradios. Desde luego los micros con los micros, aquí también se eliminan los micros. Me quedan 62.5 entre 15, muchachos. ¿Cuánto es el voltaje 3.4? 4.16. Gracias, 4.16. 4.16 volts. Bien, entonces ya tengo cuánto vale el voltaje 3.4, el voltaje 2, el voltaje 3.4. Y ahora sí, vamos a ver, si quisiera calcular la carga 2, necesitaba el voltaje 2, ya lo tengo aquí. Lo voy a poner aquí 6.25 volts. Multiplicado por la capacitancia 2 de 10 microfaradios, me va a dar el mismo valor que ya tenía yo acá. Y eso me corrobora que es de 62.5 microcoulombs. Ahora, si quisiera calcular la carga 3, muchachos, ¿a qué será igual? Pues será igual al voltaje 3 por la capacitancia 3. ¿Cuánto vale el voltaje 3, muchachos? 4.16. 4.16. Ahí vamos a ver que ese voltaje 3 es igual al voltaje 3.4. Ese voltaje está aplicado aquí. Este es el voltaje 3.4. Y entonces podemos asegurar también que el voltaje 3, eso también lo tenemos que ver, que el voltaje 3.4, como 3 y 4 están en paralelo, el voltaje 3.4 va a ser igual al voltaje 3. Y también va a ser igual al voltaje 4. Es una consideración que también nos va a ayudar para resolver. Y entonces ya podemos aquí asegurar que es 4.16 volts por la capacitancia 3, que es de 5 microfaradios. Y entonces tengo que estos son 4.16 por 5, muchachos, 20.8. 20.8. Gracias. 20.8 microcoulombs. Y bueno, si me sigo, voy a calcular la capacitancia 4, pues deberá ser igual al voltaje 4 por la capacitancia 4. Esto es, ¿cuánto vale el voltaje 4? 4.16. Gracias, 4.16, igual que el voltaje 3, 4.16 volts por el capacitor 4, que son 10, la capacitancia 4, que son 10 microfaradios. Y entonces esto va a ser igual a
41.6 microcoulombs. Y pues prácticamente ya terminé porque ya tengo la carga total, el capacitancia total, el voltaje en cada capacitor ya lo tengo, nada más sería ponerlo explícitamente. Por ejemplo, tendría yo que escribir que el voltaje 1 sería igual a pues, los 10 volts que están aplicados ahí, de hecho ya están aquí escritos, 10 volts. El voltaje 2 es igual a 6.25 volts y el voltaje 3 será igual a 4.16 volts y el voltaje 4 sería igual a también a 4.16 volts. Y me restaría calcular las energías, muchachos, las energías potenciales 1, 2, 3, 4, pues esas ya son de mero trámite, ya que se les quede como ejercicio. Pero bueno, este es el procedimiento para determinar los parámetros de este circuito. Recordemos, la primera es reducir el circuito hasta encontrar un circuito puramente serio paralelo, encontrar su capacitancia total, de ahí calcular la capacitancia, pero la carga total después, y después encontrar los voltajes parciales en cada arreglo de capacitor. Y ya que tenemos los voltajes parciales, entonces ya tenemos todos los elementos para calcular las cargas individuales de cada capacitor. Bien, muchachos, está terminando esta sesión. Cuando se termine nos reconectamos en 2 minutos. Y antes de que... Bueno, ya no hay tiempo. Los veo en 2 minutos, muchachos. En cuanto se cierre la sesión, nos reconectamos, por favor. Los espero, por favor. Gracias.